Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Pues tal y como están las cosas, vamos a tener que dejar de llamarlo caso Koldo y empezar a denominarlo caso Pedro Sánchez. En circunstancias normales, y en realidad un informe de la Guardia Civil, un informe de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado, no es más que una investigación que contiene indicios que posteriormente van a ser investigados por un juez y luego ratificados o desestimados. Sin embargo, con este gobierno hemos aprendido en los últimos meses, porque es que nos lo han explicado una y otra vez en relación con el caso Begoña Gómez, nos han dicho que lo que dice la Benemérita, ¿cómo dice? ¿Cómo son esos informes, portavoz? Claros informes por parte de la Guardia Civil. Claros informes, vamos, los informes de la Guardia Civil han sido palabra de Dios para el gobierno. Pero a partir de ahora lo que toca, y es lo que ya estamos viendo hoy, es reinterpretarlos y restarles importancia con tono sarcástico. Los miembros de la trama Koldo, Víctor de Aldama, etcétera, se referían a Pedro Sánchez como el uno. He leído cosas de verdad, que es que le llaman el uno. Claro, es que llamar el uno al presidente del gobierno creo que no sucedió jamás en la historia, ¿verdad? Hablar del presidente del gobierno como el uno, no sé, vamos, debe ser una cosa, debe ser un mensaje en clave, ¿no? Naturalmente que sí, en clave. ¿Por qué se referían a Pedro Sánchez como el uno? ¿Sería porque ocultaban algo? ¿Porque querían entenderse con sus interlocutores y que no se supiera que estaban hablando de Pedro Sánchez? ¿Por qué le llamaban el uno cuando podrían llamarle Pedro o Sánchez o el presidente o el jefe o, por ejemplo, también el puto amo? Exactamente. Bueno, pues lo que está claro es que el gobierno está extraordinariamente nervioso, cosa que queda reflejada en el ministrómetro. Lo hemos utilizado en alguna ocasión aquí en este informativo. Es la máquina que refleja la dimensión de los problemas del gobierno y el nivel de alarma que existe en la Moncloa, utilizando como unidad de medida o magnitud el número de altos cargos que salen a dar explicaciones. Esta mañana han salido a hablar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el Vaticano. La portavoz Pilar Alegría, que también estaba de viaje fuera de Madrid. Félix Bolaños, que estaba fuera de España. Los Óscar, los dos, Puente y López. Y además también la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Cariño, le decía Koldo, tal y como registran los informes de la Guardia Civil. Y todos ellos han salido a repetir, uno tras otro, y con pavorosa precisión, exactamente el mismo argumentario, exactamente el mismo. Aquí se actúa con transparencia, con contundencia y con ejemplaridad. En años pasados se obstruía la colaboración con la justicia y se rompía a martillazos los discos duros de los ordenadores. Cuando unos tienen un caso de corrupción se dedican a destruir las pruebas que les pide un juez a martillazos, otros colaboran con la justicia y son contundentes y actúan desde el minuto uno. Al margen de darles la enhorabuena a los ministros por clavar el argumentario, está muy bien que se lo hayan estudiado, ¿eh? Está muy bien también que desde el gobierno de España empiecen a comparar Koldo con Gürtel, con una diferencia, ¿eh? Cuando Gürtel estalló, Mariano Rajoy no estaba en el poder, ni dirigía el partido. Y es verdad que tampoco Rajoy quiso investigar, esto es cierto, y que arrastró los pies los suyos, no vamos a negar. Pero Rajoy nunca tuvo a uno de sus ministros tan metido hasta el cuello como lo está actualmente José Luis Ábalos. Y por cierto, Gürtel fueron 40 millones de euros robados por Bárcenas. Aquí, y esto no ha hecho más que empezar, ya vamos por 70. Y lingotes de oro. Y lo que queda. Claro, el problema para Pedro Sánchez es que este caso de corrupción sí que ha anidado en su gobierno y en su partido. Y por cierto, Rajoy no tuvo ni a su mujer imputada ni a su hermano imputado por nada. Ojo, nadie está afirmando que Pedro Sánchez lo supiera, ¿eh? Ya iremos viendo. Pero si aplicamos los mismos parámetros que, por ejemplo, en esta emisora le aplicamos a Rajoy con Gürtel, si Rajoy lo sabía, ¿por qué Pedro Sánchez no? Sobre todo porque el presidente del gobierno nos ha dicho mucho menos de lo que sabía y ha engañado mucho más de lo que merecíamos a la opinión pública española, ofreciendo más de 20 versiones distintas, por ejemplo, en el viaje de Delcy Rodríguez a España, año 2020. Claro, sobre esta visita ya intuimos para qué, porque ya sabemos para qué vino a España, porque hubo lingotes de por medio de oro y que viajaron por todo el mundo. Sobre esta visita, el gobierno ha dado más de una treintena de versiones, todas ellas falsas. El primero que dio una docena de versiones distintas fue José Luis Ábalos, que explicó que él iba a Barajas a recibir a otro ministro venezolano y que recibió una llamada por la tarde, era el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien le informó de que llegaba a España, oh qué sorpresa, en ese avión, Delcy Rodríguez. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Y me dice, esta señora tiene sanciones que le impiden entrar en España. No sabemos cuál es el propósito de ese viaje.
Que Marlaska se lo dijo a Ábalos por la tarde. Dice que vaya lío porque es que, claro, me estaba diciendo grande Marlaska, yo no lo sabía, que venía y que no podía pisar España. Ayer supimos que Ábalos fue quien 4 días antes de la visita informó directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que venía Delsi, a lo que el presidente respondió bien. Bien. Pedro Sánchez lo sabía con antelación, conocía el episodio, porque estaba informado de que Delsi venía a España a darse un garbeo por Madrid, pero poco después en el Senado Sánchez lo que le dijo al Partido Popular año 2020 fue esto. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche? El reproche está, presidente, en cómo engaña usted sistemáticamente a todos los españoles. Y uno no sabe si es más penoso escuchar a los ministros del gobierno explicando el asunto ayer o hacerlo hoy. Recordemos, la versión inicial del gobierno que estuvo en pie hasta ayer era que todos se enteraron sobre la marcha que venía Delsi, que no sabían por qué ni a qué, que venía a España y que Ábalos en una jugada maestra diplomática evitó una crisis muy seria. Y claro, ayer ya resulta que es que el gobierno sabía a qué venía y ofreció esta nueva versión diciendo que el presidente dio su beneplácito a la visita. Pero es que Pedro Sánchez, explicaban desde ayer, y este es el argumento en el cual se está haciendo fuerte el gobierno, no sabía Pedro Sánchez que es que Delsi no podría entrar a España. Esta es la versión actual, pero dígala usted, presidente. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Es que Pedro Sánchez estaba por uvas. No se enteró de que Delsi no podía venir. Y entonces dice el presidente, se cancela la visita. Hombre, se cancela la visita, pero permiten que el avión de la número 2 de la dictadura venezolana aterrice en España, permiten que Ábalos coja y se reúna con ella, se permiten que se dé un garbeo Delsi Rodríguez por la T4 del aeropuerto de Barajas. Hombre, cancelar, pues tampoco cancelaron mucho, ¿no? Es decir, 4 días antes Ábalos le dice a Pedro Sánchez que viene Delsi. Este le responde que bien, y cancelan a su manera, claro, la visita. ¿Y esto cuándo lo supo el presidente del gobierno? ¿Por qué nos hemos tenido que enterar los españoles 4 años más tarde? ¿Por qué en sede parlamentaria nos dijo que había solucionado una enorme crisis diplomática? ¿Por qué nos dijo a todos los españoles que estaban resolviendo esto? ¿O la crisis diplomática la provocaron ellos mismos, dejándola venir 4 días antes? ¿Por qué destituyó a Ábalos, señor presidente? ¿Nos lo va a contar algún día o vamos a tener que esperar a que nos lo cuente la Guardia Civil? Claro, son tantas las versiones y tan inconsistentes todas ellas, son tantas las mentiras y tan flagrantes todas ellas, que como ha quedado claro que el gobierno ha mentido, por esto le han preguntado precisamente los periodistas esta mañana a Félix Bolaños, que la verdad es que hay que reconocerlo, hoy ha hecho el papel de su vida. Sobre el viaje de Delsi Rodríguez, ¿por qué la UCO, algunas informaciones de este informe apuntan a que el presidente del gobierno sabía días antes de la presencia de Delsi Rodríguez en España? ¿Por qué entonces en su momento el gobierno dijo que no tenía constancia de este viaje? Miren, hace 8 meses, cuando conocimos las primeras informaciones, que ni siquiera apuntaban en ese momento al señor Ábalos, sino a algún colaborador suyo, ya hicimos todo lo que había que hacer. Le apartamos del partido, le pedimos el acta. Y entonces empezaba Bolaños a hablar y no respondía. Yo creo que este gobierno... Y hablaba sin responder a lo que se le había preguntado y soltando todo el argumentario que traía previamente preparado y estudiado también por el Palacio de la Moncloa. Lo vamos a seguir haciendo. Queremos ser absolutamente... Y claro, como es tan flagrante ya la tomadura de pelo a los periodistas que preguntan una cosa y los políticos que responden otra cosa que no tiene nada que ver... Es clara. Desde que tuvimos noticia... Los periodistas han insistido, oiga, que le estamos preguntando por Delsi Rodríguez, el viaje a España. Ministro, sobre el viaje de Delsi Rodríguez, que era la primera pregunta del compañero, ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando, y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delsi Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Y se ha marchado sin contestar. Ya igual como estaba de viaje no ha tenido tiempo de estudiarse el argumentario oficial.
Estos son los que luego te hablan y dan lecciones de transparencia, de dar certidumbre a la ciudadanía, del respeto a los medios de comunicación, y estos son los que nos van a fiscalizar a los medios para que digamos la verdad. Lamentable y de vergüenza. Conclusión. A estas alturas y conociendo las revelaciones de la Guardia Civil contenidas en su informe, se hace imposible pensar que la trama finalizaba en Ábalos y que Pedro Sánchez no tenía ni la más remota idea. Porque la pregunta que cabe hacerse es si un ministro del Gobierno de España, que además es número 2 del PSOE, puede trabajar y operar con tantísima naturalidad en una trama corrupta sin el conocimiento de Pedro Sánchez, que al menos debería asumir una responsabilidad invigilando, ¿verdad? Todos recordamos las circunstancias no explicadas con las que Pedro Sánchez prescindió de Ábalos como ministro y secretario de organización del PSOE. Y no olvidemos la inmensísima importancia e influencia que tuvo Ábalos en Pedro Sánchez, organizando esa moción de censura contra Rajoy y contra la corrupción, con el pretexto de la pureza y la higiene democrática en España. Conviene insistir en esto porque es que esta mañana los medios de comunicación afines al gobierno andan intentando salvar al presidente con este cuento de hadas que dice que Ábalos engañó a Pedro Sánchez y que como es tan íntegro y comprometido el presidente con la limpieza, pues lo destituyó. Habrá quien lo compre, pero miren, este argumento es directamente inadmisible. Porque si Pedro Sánchez lo sabía y extirpó la corrupción a tiempo de su partido y del gobierno, ¿por qué optó por encubrir los hechos y no los denunció? ¿Por qué rehabilitó a Ábalos después de echarlo, colocándolo 2 meses después, año 2021, como presidente en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y metiéndolo posteriormente, año 2023, en las listas del PSOE en las últimas elecciones generales? Son muchas las preguntas para las que el presidente del Gobierno no quiere ofrecer respuesta. Pero ciñéndonos a sus estándares de limpieza y pulcritud, terminemos con esto que le dijo Mariano Rajoy, año 2017, hace ya 7 años. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.